Hola y bienvenidos a Cocina Lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando puré de papa. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista completa de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. Aquí tengo 8 papas medianas amarillas y las papas ya están bien lavadas y las he cortado en cubitos. De cada papa saqué aproximadamente 8 cubitos y las he puesto en agua para que no cambien de color. También tengo media taza de leche entera y crema para batir, y la que estoy usando es de esta. 1/3 de taza de mantequilla sin sal, y la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. En gramos son 80 gramos. Le vamos a estar agregando 3 dientes de ajo machacados. Se los vamos a estar poniendo así enteros. Solo les quiero decir que cuando el ajo ustedes lo pelen y lo laven, de quitarle el final del ajo, porque se lo vamos a estar poniendo así enteros cuando estemos cocinando las papas. También sal y pimienta negra al gusto. En una olla vamos a estar poniendo suficiente agua fría para comenzar a cocinar las papas. El agua que tenían las papas yo ya se la retiré, entonces vamos a dejar ir las papas. Y aquí vamos a estar agregando los 3 ajos y un poquito de sal. Sal sería al gusto. Ahora que ya tenemos esto acá en la ollita, vamos a estar cocinando a fuego medio alto y lo vamos a estar cocinando hasta que la papa esté suave. Vamos a probar unas papitas a ver cómo están, y si ya están blanditas, vean que las podamos empujar con el tenedor y se vaya fácilmente. Y vean, cuando la cortamos está bien suavecita de adentro. Apagamos el fuego y voy a estar escurriendo esta agua en un colador. Una vez retiramos el agua donde lo teníamos cocinando las papas, lo vamos a poner inmediatamente a la misma olla donde la estábamos cocinando, ya con el fuego apagado, y solo vamos a dejar que el agua que todavía tiene se consuma bien, con ese calorcito que tiene la olla todavía, ¿verdad? Pero ya con el fuego apagado. Solo lo revolvemos un poquito así. Vamos a estar agregando la mantequilla. Vamos a agregar un poquito de pimienta negra al gusto, y voy a estar agregando la mitad de la taza de leche entera y crema para batir. Vamos a estar usando un machacador de papas. Vamos a estarlo aplastando bien aplastadito hasta abajo, así que quede bien machacadito. Y con la leche entera que le hemos puesto y la cremita, vieran qué rico queda bien cremosito. Y también acá a este punto donde yo lo estoy aplastando, es opción de ustedes si lo quieren dejar como medio enterocito o si lo quieren bien cremosito. Ahí al gusto. Entonces le voy a seguir dando acá así, aplastándolo hasta tener la consistencia que deseo. Así me gusta. Ahora voy a estar revolviendo un ratito nada más. Y si le gusta cremosito, bien cremosito, lo tenemos que trabajar un poquito más. Bueno, ahora así está bien para mí. Cremosito. Aquí le voy a dar una movidita, lo voy a revolver un poquito y lo voy a estar pasando al recipiente donde lo vamos a estar sirviendo. Vean qué cremosito nos ha quedado. Se viene de un solo. Vean, es un olor bien rico, porque recuerden que ahí dejamos los ajitos, ¿verdad? Entonces cuando los machacamos, el ajito va con el puré, entonces un sabor que les va a quedar perfecto, les va a gustar. Aquí los dejo con otra receta más. Espero que les guste esta receta y la puedan preparar. Háganme saber en los comentarios si les ha gustado la receta y si la preparan, cómo les ha quedado también. No olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita, mis amigos. Nos ha quedado bien cremosita y lo vamos a estar acompañando con un pedacito de carne picaña. Y le voy a estar poniendo unos pedacitos de zucchini amarillo. Y al puré de papa, esto es opcional, le voy a estar poniendo un poquito de perejil bien picadito. Ahí está, mis amigos. Espero puedan preparar este plato que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.